noches, ¿cómo está, Pepe? Muy bien, gracias a Dios y muy contento de tener el privilegio de estar aquí contigo y hacer esta presentación que siempre es hermoso poder tomar este libro y revisarlo y ser de los primeros que estamos siendo bendecidos con esta presentación. Yo siempre recordaré, Miguel, no sé si tú te acuerdas, pero hace más de 10 años atrás, cuando no había ninguna publicación todavía, nosotros tuvimos una conversación sobre escribir libros y lo difícil que sería y lo lejos que se veía. Pero damos gracias al Señor porque ahora podemos tener, ¿cuántos ya? 18. ¿Cuántos? 18. 18 libros, hermano. E imagino que hay en cartera ya una lista más para seguir produciendo. Hay varios, hay algunos ya enviados para publicación posterior. Una de las cosas que yo he notado en todas tus publicaciones, en las que yo te he acompañado directamente en la edición y en los que hemos podido conversar y yo he podido leer, es que siempre hay en ti una preocupación. No es solamente el tratar de comunicar algo, sino que hay algo importante que decirle a nuestra generación. Y tú señalas muy directamente, casi en las primeras palabras, tú dices en la misma introducción, el capítulo 1, dices, la mayor necesidad del ser humano y de la iglesia de Cristo es conocer el carácter de Dios. Yo creo que estas primeras palabras marcan el ritmo, marcan la esencia, marcan la fórmula de lo que encontraremos a lo largo de todas sus páginas. Pero ¿cuál es la motivación detrás? Bueno, yo creo que esa primera línea que leíste dice mucho de mi motivación. Yo creo que lamentablemente la iglesia de Cristo, ni siquiera pensando en el inconverso, verdaderamente no conoce el carácter de Dios. Y lo digo por más de una razón, pero la primera es que cuando la persona no está cambiando como se supone que debiera ocurrir con sus años en la fe, la mayor parte la mayor parte de esa explicación es que no se ha encontrado con Dios, porque conocer a Dios, encontrarse con Dios de manera cercana, íntima, implica un cambio por naturaleza. Y tú puedes ver eso aún en la palabra de Dios. Tú sabes que Moisés pasó 40 días en la presencia de Dios y bajó transformado. Hasta la manera como lucía su rostro cambió completamente. Y tú puedes ver una y otra vez que encuentros, bueno, déjame dar un brinco grande e irme al libro de los Hechos. Cuando Pedro y Juan estaban predicando y estaban llamando la atención, uno de los comentarios que te encuentras, creo que capítulo 4 o 5, es que estos hombres eran hombres sin letras, hombres sin educación, pero de repente reconocieron que habían pasado tiempo con Jesús. O sea, lo que ellos se percataron fue, esta gente no tenía ninguna educación y ahora habla con tanto denuedo, con tanta facilidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que pasó tiempo con Jesús. Y tú puedes pasar tiempo en la palabra y no pasar tiempo con Dios. Tú puedes pasar tiempo en la iglesia y no tener encuentros con Dios. Tú puedes conocer mucho de la doctrina de ese Dios sin conocer a ese Dios. Y yo creo que mucha gente va a la iglesia a aprender doctrina o historias o reglas de cómo comportarme, pero no es a eso que venimos. Yo necesito conocer a ese Dios. Ahora, las historias me ayudan a conocerlo. Cuando yo veo los atributos de Dios en cada una de esas historias. La historia de Abraham no es acerca de Abraham, es Dios revelándose en la vida de Abraham para decirte a ti y a mí, ese es el Dios que quiere tener una relación contigo, que salió a buscar a Abraham, que lo eligió por gracia. Ese es el mismo Dios que está detrás de nosotros. Y yo creo que hemos faltado desde los púlpitos, en la escuela dominical y demás, de enseñarle a las personas, no salga de una historia, no salga de un texto, hasta que no haya descubierto algo de Dios en la historia. Y luego tú puedes salir entonces como que terminaste, pero no antes. Realmente suena paradójico, Miguel, que si nosotros hablamos de que la gente va a la iglesia y no conoce a Dios, suena paradójico porque imaginamos que algún versículo bíblico se predica, algo de la Biblia se explica
Y tú lo has dicho bien, se ha perdido el foco del revelar al Dios de la Escritura, al Dios, porque es Dios quien se revela en las Escrituras, en la ley, en la narración, en la poesía, en la profecía. Dios se está revelando. Pero ¿qué ves tú que estamos perdiendo? ¿Qué se está perdiendo en las iglesias que dicen, pero estamos predicando la Biblia? ¿Cómo no estamos dando a conocer a Dios? ¿Hacia dónde va dirigido el foco? ¿Hacia dónde va el objetivo que hace que se pierda la visión del conocer a Dios, del conocimiento de Dios? Es una buena pregunta. La frase en inglés es how to, cómo hacer. Yo creo que frecuentemente la Biblia es predicada con la intencionalidad de decirte cómo tratar a tu esposa o a tu esposo, cómo criar hijos, cómo llevarte bien a la sociedad o incluso cómo testificar. El problema es que yo no puedo arreglar mi mundo exterior sin arreglar mi mundo interior. Número uno. Número dos, yo ni siquiera conozco bien mi mundo interior hasta que la luz de ese Dios, creador, revelador, hasta que la luz de ese Dios es encendida por el mismo Dios en mi interior y de repente, como le pasó a Isaías, ay de mí que estoy muerto, ahora yo sé quién soy. Por eso es que Calvino lo dice muy bien al principio de su obra Los Institutos de la Institución Cristiana, donde él dice que nosotros no nos conocemos nosotros mismos hasta que no ascendamos hasta conocer a Dios y luego descendamos otra vez para conocernos a nosotros mismos. Yo necesito conocer a Dios para conocerme a mí, pero también cuando conozco a ese Dios de manera natural, Él me transforma. Cuando yo conozco a un Dios que es soberano, de repente, ¿sabes qué, Pepe? Estoy tranquilo, vivo agradecido. Las cosas pasan no accidentalmente, las cosas pasan porque Dios las organizó providencialmente con mi mejor bien en mente. Cuando yo llego a conocer eso, ya nadie tiene que enseñarme en un curso cómo yo me calmo. No, ya yo sé cómo yo me calmo. Yo creo que Dios está trabajando en mi vida y logrando cosas de mi vida a través de circunstancias que quizás no fueran las mejores que yo pudiera pensar o las que quisiera, pero son las mejores porque van a producir los mejores frutos en mí. De manera que cada atributo de Dios debiera resultar, cuando es bien entendido, debiera resultar en un cambio en el Hijo de Dios. Cuando yo conozco la benevolencia de Dios, no tengo que preocuparme si en el día de mañana yo voy a tener con qué vivir. Claro que voy a tener con qué vivir. Lo que yo no sé es cómo y de parte de quién. Pero yo tengo un Padre benevolente, proveedor, protector, y así sucesivamente pudiéramos ir a un atributo tras otro. Definitivamente que el Hijo de Dios no conoce a su Padre. Y estoy hablando del Hijo de Dios. Y frecuentemente la razón es que también vivimos en la periferia. Y en la periferia, desde lejos, yo no puedo conocerte. Yo puedo hablar contigo, Pepe, yo puedo hablar por Zoom contigo, por teléfono, y puedes tú darme muchos datos de ti también, incluso por esas vías, pero yo no te conozco hasta que yo no vivo contigo, camino contigo, me río contigo, lloro contigo, y yo necesito hacer eso con Dios. Y hay algo muy interesante que aparece en los primeros capítulos, es que tú cuando estás hablando del pueblo que conoce a su Dios, usas mucho la experiencia del Pentateuco y como que Moisés y su experiencia con Dios cobra un protagonismo muy importante. ¿Por qué es importante la experiencia de Moisés en su relación con Dios en tu explicación de nuestra demanda de conocer a Dios? Bueno, mira, en el Antiguo Testamento definitivamente que Moisés es el personaje por excelencia para mí y es la persona que más me impactó, y ahora menciono un par de cosas. De la misma manera que en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, y yo ni siquiera quiero poner uno de primero o de segundo porque me impactaron de forma distinta, pero a mí me impresiona cómo Moisés, que Dios se le apareció, habló con él desde el principio en la zarza ardiente, cómo Dios dice que hablaba con Moisés cara a cara, que él a los otros profetas se le manifestaba en visiones y en sueños, pero que a Moisés le hablaba de tú a tú, de cara a cara, como si fueras un amigo. Como Moisés subió 40 días al monte y volvió 40 días más, y Moisés todavía le dice a Dios, enséñame tu rostro, tu gloria, déjame verte, yo quiero conocerte
como que él no conocía a Dios todavía. La sed insaciable de Moisés por conocer a su Dios, yo quiero esa sed, yo quería esa sed, yo pedí esa sed, y ahí estamos. Yo quiero conocer a Dios, no importa de cuántos colores, tamaño, forma, situaciones en las que yo puedo conocerlo, no es suficiente, yo quiero conocerlo todavía más. Y tú puedes ver que en uno de los salmos, el Salmo 106 o 103 yo creo, pero el salmista dice que Dios dio a conocer sus obras al pueblo, pero que Moisés conocía sus caminos. Y ahí hay una palabra clave, pero. O sea, el pueblo conoció esto, sí, el pueblo vio el mar abrirse. Lo que el pueblo no conoció es cómo Dios obra, camina, piensa. Esos son los caminos de Dios. Y dice el texto, pero Moisés conoció sus caminos. Yo quiero conocer los caminos de Dios. Yo quiero saber o poder decir, esto huele a Dios, esto suena como Dios. Me parece que esto es Dios hablando. Y yo creo que esa era la cercanía que Moisés tenía con su Dios. Yo no quiero una cercanía con un libro. Ahora yo quiero la cercanía con el Dios del cual me habla el libro, que esto es la Biblia. Yo no quiero una foto, yo quiero la persona real, y la foto real me la da la Biblia. Pues yo quiero, tanto como yo pueda, entrar en los personajes de la Biblia para ver cómo ellos conocieron a Dios. Algunos los conocieron como el Dios justo, y tuvieron disciplinas duras. Yo quiero conocer a ese Dios justo. Otros conocieron a Dios como el Dios santo. Otros conocieron a Dios, el Dios cercano, el Dios que se acerca, que te habla. Otros conocieron a ese Dios que lava pies en la persona de Cristo. Bueno, yo quiero conocer a ese Dios en todas sus dimensiones, porque yo quiero ser como ese Dios. Y ahí es donde está la satisfacción de la vida, el vivir con agradecimiento, y yo diría el gozo de la vida. Satisfacción, gozo, agradecimiento, todo depende de cuánto conoces a Dios. Algo interesante, y te adelantaste un poco cuando... Es que leo tu mente. Sí, yo sé que vas 3 pasos adelante. Una de las cosas que dijiste y que está también en el libro es conocer sus caminos. Y yo quisiera pedirte que ahondes un poco más, porque conocer sus caminos no es una frase contemporánea, no es algo que yo diga, yo quiero conocer los caminos de Miguel para conocerlo mejor, pero que tú en cierta medida has explicado y que tiene que ver más o menos como conocer la persona de Dios, conocer las formas de Dios, las maneras de Dios, los modismos de Dios, lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios. Esos son los caminos de Dios. Y quiero vincularlo con el hecho de que, como tú separas el conocimiento del Dios Santo de Moisés y el del pueblo, porque tanto el pueblo como Moisés vieron las maravillas de Dios, gozaron de las maravillas de Dios, vieron las plagas, vieron la liberación, vieron abrirse el Mar Rojo, vieron el agua que salió de la roca, vieron la nube que les ocultaba del sol, la antorcha que iluminaba en la noche, el alimento que les daba, que sus ropas no se desgastaban, pero siguieron rebeldes. Y mucho se vende hoy las ofertas de Dios, pero poco se conoce a Dios. Entonces, ¿cómo entendemos mejor qué es conocer los caminos de Dios? Bueno, un par de cosas a manera de introducción. El pueblo realmente no estaba muy interesado en Dios. El pueblo estaba muy interesado en que Dios les resolviera sus problemas a la manera de ellos, ni siquiera a la manera de Dios, que me resuelvan mis problemas. Y yo creo que eso sigue siendo verdad con frecuencia dentro del pueblo de Dios. Entonces, primero, eres un creyente interesado, pero Dios no está complacido con esa manera de caminar tras Él. Yo no creo que Moisés estaba interesado en que le arreglaran la situación al pueblo o a él. Yo creo que Moisés estaba interesado en conocer al Dios que puede arreglar los caminos a su manera, y entendía que eran los mejores caminos. Y es por eso que cuando Dios amenaza con no seguir con el pueblo, Moisés le dice, no, pues tú no vas, mejor yo no voy. Y Dios le dice, te voy a enviar un ángel que vaya adelante, como tú sabes, vaya limpiando las tribus,
Oye, cualquiera hubiese dicho, wow, pero que, oye, menos mal que Dios no nos dejó solo, nos envió un ángel. Y eso hubiese sido una bendición. Y yo creo que muchos hubiesen estado muy contentos con el ángel porque le van a limpiar el camino, le van a arreglar su situación. Y eso es lo que ellos querían. Moisés le dice, no, pero es como que Moisés le dijera a Dios, no, pero que yo no salí detrás de un ángel. Yo no salí de Egipto para el desierto buscando conocer un ángel y caminando tras un ángel. Yo salí detrás de ti, de manera que si tú no vas a ir, entonces no nos hagas salir de aquí. Yo me someto y me quedo, pero yo no quiero ir si tú no vas. Imagínate que tú dijeras, Señor, yo me quiero casar, pero yo no me quiero casar si tú no vas. Yo quiero un trabajo, pero yo no quiero ese trabajo si tú no vas primero. Yo me quiero mudar, pero no me voy a mudar si tú no vas primero. ¿Tú te imaginas la tranquilidad con que la gente viviría en vez de estar tratando de manipular las situaciones continuamente para ir y luego que llega, entonces decirle bendíceme aquí o bendíceme con el trabajo? No, espérate que yo ni siquiera te dije que te quería allí. Entonces los caminos de Dios, tú lo ves en la manera como Dios trata con las personas en el antiguo, en toda la Biblia, pero de manera particular tú lo ves mucho mejor. Por eso me encanta el Antiguo Testamento, porque yo creo que es su carácter mejor desplegado ahí a través de todas esas historias. Entonces los caminos de Dios son de santidad. ¿Dónde tú ves? Bueno, cuando yo veo que Dios carbonizó los dos hijos de Aarón, yo tengo que saber que para caminar con Dios yo tengo que caminar en santidad. Y que donde Dios me va a bendecir es en caminos de santidad. Los caminos de Dios son caminos de provisión. ¿Dónde yo veo eso? Bueno, en el desierto, 40 años, no hay supermercado, no hay agricultura, no hay donde se siembra, no hay donde venden nada y nunca faltó nada. Los caminos de Dios son caminos de previsión. O sea, Dios va adelante y va orquestando tu futuro. ¿Dónde yo veo eso? Bueno, que me sacó al desierto, me llevó frente al mar con enemigos atrás y de repente ya Dios había calculado, yo lo voy a llevar ahí donde parezca que ya todo se perdió para que ellos puedan conocer el Dios de lo imposible y de repente se abrió el mar. Los caminos de Dios son caminos que están por mí. ¿Dónde yo veo eso? Bueno, cerró el mar sobre los egipcios, pero para nosotros nos abrió el mar. Entonces cada cosa que tú ves que ocurre en la vida de los hijos de Dios debe decirte a ti y a mí algo de ese Dios y cómo son sus caminos. Y una y otra vez los caminos de Dios son caminos de amor. Bueno, ¿y dónde tú ves eso? Bueno, salió a buscar a Abraham cuando Abraham no lo estaba buscando. Fue y se le apareció a Moisés cuando Moisés estaba en el desierto. Y así sucesivamente a lo largo del camino. Son caminos de justicia. Quemó a Sodoma y Gomorra. Eso me debe enseñar a mí, no juegues con el pecado. Dios es paciente, Dios tiene una paciencia infinita, pero Él no está dispuesto a ejercerla infinitamente. Entonces, ahí tú comienzas a aprender quién es Dios y cómo se camina con Él. Y yo creo que esa es la clave para todos nosotros. Y hasta que nosotros no corramos tras el invisible, nosotros no tenemos idea de cómo se corre la carrera cristiana, ni del Dios detrás de quien yo corro. Y todas las preguntas que nos hacemos, que si Dios me oye, que si no me oye, que si Dios está por mí, si no está por mí, que si esto es lo mejor que a mí me puede llegar, solamente ocurren por una mente que no conoce a Dios. Porque todo lo demás Dios es todo eso y mucho más, pero por mucho. Hay algo que a mí me gusta decir con frecuencia cuando estoy orando. El Señor, estamos orando. Y yo te doy gracias porque independientemente de cómo oremos, tu respuesta será mejor de lo que nosotros acabamos de orar. Quizá no es lo que yo estaba pidiendo, pero ese no es el problema. El problema es que Él va a responder. Él me oyó, seguro que me oyó. 2, me oyó con la mejor intención para mí. Y 3, cuando Él responda, aunque no me guste, su respuesta será muy superior a lo que yo estaba pidiendo. Y ese es el Dios que se revela en la Biblia. Amén, amén. Y R.C. Sproul solía decir que todas las personas, todos los cristianos, cuando se les pregunta si creen en la soberanía de Dios, todos dicen que sí. Hasta que tú les dices que la soberanía de Dios involucra que Dios haga lo que quiera hacer por su soberana voluntad y por encima de ti, y ahí todo el mundo empieza a discrepar.
Una de las cosas que vemos es que muchas veces el cristianismo desdibuja el carácter de Dios, limita el carácter de Dios, busca pulir el carácter de Dios para que sea agradable a todos. De tal manera que finalmente no le conocemos porque lo presentamos de una manera tal que no permite saber quién es Él. Entonces yo te pregunto, en el libro podemos ver que muchas veces el carácter de Dios no simplemente me va a agradar a mí. O sea, no simplemente va a ser lo que yo espero, no simplemente va a ser el viejito bonachón que va a estar ahí para amarme, para cuidarme, para darme todo lo que quiero, porque simplemente yo soy tan hermoso que Dios está ahí por mí. ¿Cómo entendemos la grandeza de Dios y la soberanía de Dios y al mismo tiempo el amor de Dios? Porque a veces parece que se vende que son cosas opuestas, que no pueden formar parte de la misma esencia de Dios, pero ¿cómo entendemos su grandeza y soberanía y al mismo tiempo su amor para con nosotros? Bueno, hay una frase, tú has vivido un número de años aquí y seguro que la has oído, o quizás se usa en otra parte de Latinoamérica, de que el ladrón juzga por su condición. Entonces, nosotros juzgamos a Dios por la condición de nuestros corazones. Y muchas veces es la imagen distorsionada que tenemos de ese Dios. Es que como yo soy así, yo tiendo a pensar que Dios es así también. Entonces, en vez de tratar de conocer a ese Dios para que Él cambie la condición de mi corazón. Entonces, ahora lo que yo necesito hacer es que en vez de ir a la Biblia e interpretar la Biblia conforme a mis deseos y necesidades de una forma muy autocentrada, ir a la Biblia para conocer a ese Dios, independientemente de mis deseos y necesidades, y pedirle a Dios que su Espíritu que mora en mí y la Biblia que está escrita informen, mi mente y mi conciencia de cómo es Él, para que yo pueda comenzar a pensar como Él piensa y de esa manera cambiar como yo pienso, como yo siento. Porque lo que mucha gente hace es que concibe, entra a la Biblia y él o ella modifica al Dios de la Biblia. Entonces hace de ese Dios un Dios que es Dios, y es, entre comillas, el Dios de la Biblia, pero no tan santo. Es un Dios que es el Dios del cual la Biblia habla, porque es el Dios trino en mi mente, pero Él no es tan condenador. O Él es el Dios del cual tú me estás hablando, pero es un Dios mucho más humano. Y ese es el problema. La gente sabe, aún en las religiones, otras religiones, a mí siempre me ha impresionado que las otras religiones, ellas no acaban de deshacerse de Cristo. O sea, Cristo es una figura tan impresionante, sobresale tanto por encima de todas las demás, que lo que hacen es reconfigurar a ese Cristo. Entonces es un maestro, es un iluminado, es uno de los profetas, pero no se pueden deshacer de él. Pero ahora entonces pasa a ser igual, un Cristo no tan santo, no tan divino, más como yo lo concibo, más entendedor de lo que yo necesito y que por tanto me va a dar, y humanizamos a ese Dios. Y yo tengo que entender que independientemente de lo que la Biblia dice, cuando yo no estoy de acuerdo con la Biblia, hay uno de los dos que está errado y nunca será Dios. La Biblia está ahí para corregir todas las distorsiones que yo tengo de mi pensamiento, de mis emociones, de lo que yo espero recibir y todo lo demás. Pero eso no es como la gente lee la Biblia. No la usa como la plomada que me endereza mi pensamiento, sino que busco los pasajes que están de acuerdo con mi pensamiento y lo aíslo del resto del contexto y te presento a ese Dios que está por mí, pero no es tanto por mí, sino por mi egocentrismo, que son dos cosas muy diferentes. Miguel, me van a perdonar, pero ahora voy a hacer un spoiler, así que se tapan los oídos porque voy a contar algo del libro, pero tú cuentas una historia larga en el libro de una pareja que se casa y luego hay ciertos problemas, la esposa parte y se va de la casa, se pierde,
El esposo no sabe dónde está desesperado por ella, la hace buscar con detectives hasta que sabe dónde está y va en su búsqueda, ¿no? Hasta que la encuentra, la esposa lo ve y él le dice, ¿qué es lo que te hizo volver conmigo? Es que me demostraste tu amor al venir a buscarme. ¿Qué intentas representar con esa ilustración? Porque una de las grandes maravillas de la Escritura es que es el Dios que nos busca. Desde el Génesis, desde Adán y Eva, era el Dios que buscó a sus criaturas que habían pecado. Es el Dios que permaneció con José, que estaba perdido para Jacob, pero no para Dios. Es el Dios que encontró a Moisés 40 años después en el desierto y lo convirtió en el estadista. Es el Dios que encuentra a Pablo en el camino a Damasco. Es el Dios que restaura a Pedro. ¿Qué tan importante en el carácter de Dios es el Dios que nos encuentra y el Dios que nos busca? Bueno, es vital porque comencemos a pensar, Dios no simplemente me dijo yo te amo. Él vino y me amó hasta el final, y me amó hasta lo sumo. Dios no simplemente dijo, no, yo te hablo. No, Él vino y me habló y dejó sus palabras por escrito. Dios no simplemente vino y me dijo, estoy para servirte en el buen sentido de la palabra, de servir a tus propósitos divinos concebidos por la Trinidad. Tengo que decir eso con cuidado, pero estoy para eso. No, Él vino y me lavó los pies, por así decirlo, a lavarle los pies a Judas. Entonces la historia lo que está tratando de decir, ¿no? A diferencia de los dioses, entre comillas, de todas las demás religiones, este es el único Dios que se remangó las mangas, por así decirlo, con perdón de la expresión, y se arrodilló, y cuando Él hizo eso, me mostró hasta dónde Dios es capaz de descender para buscarme. Buscarme cuando estaba perdido, ciego, en oscuridad, cuando era esclavo del pecado, cuando yo no servía para nada, cuando yo no valía 2 centavos, pudiéramos decir. Dios vino y descendió hasta lo sumo, y se hizo hombre, y se hizo siervo, y lavó los pies, y siguió descendiendo hasta llegar a la cruz. Entonces ese es el Dios que me amó y luego fue y lo demostró. Y me dijo, ¿tú quieres saber hasta dónde yo te amo? Y entonces extendió los brazos y se dejó clavar. Ese es el Dios que está revelado en la Biblia y ese es el propósito de esa historia. Y es que antes tú me decías que me amaba, pero ahora tú viniste, le dice la esposa en ese texto. El hombre pudo haber dicho en el Antiguo Testamento quizás, tú dices que me amas, pero ahora en el Nuevo Testamento tú y yo podemos decir, sí, pero tú viniste y nos buscaste. Aunque hiciste lo mismo allá, pero ellos no lo pudieron ver de carne y hueso como si lo vemos de este lado del Nuevo Testamento. Yo creo que esa historia tiene mucho que decirnos acerca de nuestro Dios. Y quiero ponerlo en contraposición con el hecho de que quizás uno de los discursos más populares con respecto a Dios es que Dios ama y que Dios viene. Pero es también el hecho de que el Dios viene conociendo nuestra realidad y viene a transformar nuestra realidad y viene a declarar nuestra condición de separación y viene justamente a presentarnos. Es el gran mensaje del Evangelio, que vino a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido. Ahora, dentro de estos aspectos, tú también hablas de la sabiduría de Dios. Y si el temor de Dios es el principio de la sabiduría para nosotros, podríamos decir que el temor de Dios también es poder descubrirlo a Él en toda su grandeza, de tal manera que me sobrecoge su grandeza como lo hizo con Isaías o con Moisés o con Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Cuán importante es el temor del Señor para un cristiano en la actualidad? Porque no es una frase popular, no es algo que se predica, no es algo que se dice y que yo creo que tiene que ver justamente con esa poco conocimiento del carácter de Dios. Bueno, como tú sabes, Pepe, la palabra en ese contexto, el temor de Dios, no es simplemente el temor, el miedo que sentimos cuando un perro me ladra y experimento ese miedo.
Pero no lo excluye, porque ciertamente si tú pierdes aún ese tipo de temor, le pierdes el temor al pecado. Y si le pierde el temor al pecado, pues tú vas a vivir una vida de pecado pensando que Dios nunca te va a juzgar, ni mucho menos. Pero la palabra va mucho más allá, porque es una palabra que también implica reverencia. Entonces, cuando yo tengo el concepto adecuado de quién es ese Dios con quien yo me relaciono, el mismo hecho de yo poder respetar la reverencia que Él merece me va a permitir acercarme y acercarme de una manera sana, que yo no termine superficializando a ese Dios, naturalizando a ese Dios, humanizando a ese Dios. Y entonces, en ese sentido, ese mismo Dios me permite que me acerque cada vez más. Y Él mismo quiere acercarme Él mismo a Él para que le conozca mucho mejor. Pero si Dios me ve a mí trivializándolo, que yo creo que el pecado más común de nuestra generación dentro de la iglesia, la trivialización de nuestro Dios. Yo creo que eso es, en algún momento del libro, yo creo que hablo algo de eso, de la trivialización de nuestro Dios. Si ese Dios me ve trivializándolo, Él no me va a acercar mucho más, porque a mí no me conviene, porque Él va a tener que lidiar con mi trivialización. Y por otro lado, me va a ir peor, porque voy a tener que sufrir las consecuencias de popularizar a ese Dios. Pero si me acerco con reverencia, sabiendo quién yo soy, sabiendo quién Él es, yo creo que hay una buena frase. Yo no sé nada de hindú, del idioma hindú, pero lo oí de un hindú en un momento dado. Y es que en la India, tú no le dices a tu papá, papá simplemente. La palabra en el hindú es algo así como pita. Entonces, cuando tú te vas a referir a tu papá, tú le llamas pitaji. Y a la mamá, mataji. Y lo que significa eso en español es papá, señor. Mamá, señora. Con Dios es algo como eso. Es como papá, pero no te olvides que yo soy tu Señor. Te va a ir mucho mejor si tú recuerdas que yo soy tu papá y me tratas como tu papá, pero todo el tiempo recuerda al mismo tiempo, yo soy tu Señor. Entonces yo creo que ese temor del Señor, claro que es el principio de la sabiduría, porque la sabiduría está en Dios. Y yo voy a encontrar a ese Dios y voy a vivir más cerca de ese Dios. Y voy a conocer más de ese Dios, de cómo Él piensa, en la medida en que yo sea capaz de relacionarme de manera cercana, pero al mismo tiempo de manera reverencial, como el pitaji, el mataji, el papá señor. Y yo creo que eso es algo saludable. Y yo creo que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que vivió 40 años en el desierto con Dios tan cercano, revelándose todos los días, que ellos terminaron trivializando a Dios y pagaron las consecuencias hasta el punto que es impresionante que 600,000 personas salieron de Egipto y 40 años después 600,000 personas llegaron. O sea, todo el que nació en los 40 años, lo único que hizo fue mantener el número. No hubo una multiplicación de los números en 40 años porque el pueblo fue muriendo. Todo el que salió con más de 20 años quedó enterrado en la arena. Bueno, yo no quisiera ser de los que quedan enterrados en el camino, justamente por haber trivializado a Dios. Yo quiero llegar como Pablo, robusto. Quizá termine en una cárcel, pero robusto, confiado en Dios, glorificando a Dios, satisfecho en Dios. Y eso requiere relacionarte con Él de manera reverente. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de tu buena vida cristiana, sin lugar a duda. Exactamente. Y juntamente con eso, hay algo que nosotros enseñamos siempre en las verdades fundamentales del cristianismo, a las personas que están empezando a crecer en su fe. Y siempre que presentamos a Dios, siempre decimos que los omni de Dios, ¿no? Omnipresente, omnisciente. Y a veces le perdemos la fuerza de lo que eso significa en relación con nosotros mismos. Un Dios que está siempre presente, un Dios que lo conoce todo, un Dios que conoce profundamente mi corazón. ¿Cuál es el impacto de relacionarme con un Dios que lo sabe todo
en mi vida espiritual, en mi transformación. ¿Qué es lo que debe producir en mí el hecho de saber que Dios está siempre conmigo y el hecho de saber que Dios, antes de que mi pensamiento salga, Él ya lo conoce, como dice el Salmo? Amén. Bueno, por un lado debe producir un sentimiento de asombro. ¡Wow! O sea, que Dios sabe. Yo no sé lo que yo voy a comer mañana, pero Dios sabe lo que yo voy a comer mañana. ¿Cómo Él lo sabe? Yo no sé. Pero si hay algo que es claro, no solamente en el cristianismo, es claro en el judaísmo, es claro en el islam, que Dios no aprende nada. Dios nunca ha aprendido nada. Él siempre lo ha sabido todo. ¿Cómo Él hace eso? Yo no sé. Pero el mundo de las computadoras me da cierta idea de cómo una computadora en Japón puede conocer mucho de lo que está pasando en otras computadoras aquí. Y eso es una cosa creada por una criatura. Imagínate qué es lo que Dios no puede hacer. Pero debiera crear un sentido de asombro. Pero al mismo tiempo, debiera crear un sentido de tranquilidad. Porque Dios sabe cómo le va a ir a mis hijos si se van de vacaciones. Pero cómo le va a ir a mis hijos si se van a estudiar fuera. Dios sabe lo que le está pasando a mis hijos. Mira, esto es una buena ilustración. Ya las personas de nuestra iglesia la han oído, pero para aquellos que quizá vean esto en el internet más tarde, yo tenía una preocupación de si yo moría primero que Katy, quién iba a cuidar de ella, hasta que Dios, en su bondad, me habló un día y realmente me reprendió, como diciéndome, o sea que tú estás preocupado porque si tú mueres, no va a haber quien cuide de ella. O sea, tú tienes más habilidad que yo, más recursos que yo, más conocimiento que yo. ¿Tú no crees que yo tengo su futuro planificado? ¿Tú no crees que yo tengo su cuidado planificado, su sostenimiento planificado? Eso es su omnisciencia. Y ese día realmente ya le dije a Dios, bueno, que se muera el que tú quieras primero. Porque de verdad, o sea, me dio una bofetada santa, bien dada, pero tú sabes que su bofetada me tranquilizó. Y ya no importa, Dios tiene mi futuro planificado, ordenado, y mejor ordenado que lo que yo pudiera ordenarlo si me dieran un lápiz y un papel para poner todo lo que yo desearía. Entonces, eso es lo que conocer a Dios y sus atributos va produciendo. Por eso el subtítulo es El Dios que te transforma. Yo no quería producir simplemente como un libro de conceptos teológicos que definen a Dios teológicamente. Ya yo creo que tenemos bastante de esos. Yo quería producir un libro que le hablara al creyente del Dios que, si tú lo llegas a conocer, transforma tu vida. Y que tu mayor, tú sabes que a la gente le da trabajo como santificar, ser santificado, crecer, pero la razón primaria es que están tratando de hacerlo por el camino que no se supone que sea. Porque están tratando de hacerlo no solamente en sus propios esfuerzos, pero están tratando de hacerlo por sus propios caminos. Y la mejor forma, la forma más natural de cambiar es conociendo a Dios. Es que es difícil conocer a Dios y no terminar transformado, porque ese Dios es tan abrumador en el buen sentido de la palabra que tú quieres ser como Él. O sea, de manera natural, tú sabes como el novio, la novia cuando se enamora quiere ser como la otra persona, ayudar a la otra persona, seguir a la otra persona, complacer a la otra persona. Imagínate el novio que se enamora y quiere complacer a su novia en todo y viceversa. Imagínate que el cristiano, en el buen sentido de la palabra, se enamorara de su Dios, va a querer complacerlo todos los días. Porque no es una criatura como la novia, como el novio, es el Dios creador. Entonces, la mejor forma de ser transformado y de obedecer, conoce a Dios. Y Dios lo dijo de la manera. Cristo vino y dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. O al revés, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Eso es uno. Y dos, el primer mandamiento, ámame. Pero no me puede amar si no me conoce. Entonces nos vamos al Antiguo Testamento ahora. Si te vas a gloriar en algo, no te gloríes en tu poder, ni en tu sabiduría, ni en tus finanzas, ¿verdad? Gloríate en que me conoce y que me entiendes. Obviamente, cuando Dios dijo que me entiende, de hecho, el texto dice que me entiende y me conoce. Pone que me entiende primero.
porque cuando lo entiendo llego a conocerlo. Pero lo que Dios me está diciendo no es conocer mi omnisciencia, porque es imposible. Lo que está diciendo, si tú entiendes cómo yo obro y me relaciono con ustedes, y tú me llegas a conocer por la manera como yo me he ido revelando a través de la vida de los hombres, esa es tu búsqueda, esa es tu preocupación. Cristo lo dijo de otra forma, buscar el reino de Dios primero. Sí, pero que el centro del reino es Dios. El reino existe a causa del rey, y Él está en el centro. Entonces, cuando tú conoces a ese Dios de esa manera, la verdad que el resto de tu vida está como resuelta. Hay un esfuerzo que hacer, claro que hay un esfuerzo que hacer. Hay trabajo que hacer, claro que hay un trabajo que hacer. Pero el trabajo se vuelve deleitoso, el trabajo se vuelve a que lo puedes hacer sin estar cargado, sin estar ansioso. No, porque es que estás haciendo justamente lo que Dios quiere que haga, como Él quiere que lo hagas, en el poder que Él quiere que lo haga y en el tiempo que Él quiere que lo haga. Y como diría en inglés, it doesn't get any better than that. No lo puedes hacer mejor. Entonces yo creo que caminar con Dios, que es lo que creo que Moisés hizo muy bien, que para mí es de gran ejemplo, fue caminar con Dios. Y le permitió liderar 40 años a un pueblo rebelde de dura servicio. Y aunque no entró a la tierra prometida, Dios estaba todavía complacido con Moisés. Y tú me dices, ¿cómo tú lo sabes? Si lo disciplinó. Porque cuando su hijo vino y estuvo en el monte de la transfiguración, bajó a Moisés y a Elías a ministrarle a su hijo. ¿Qué mayor privilegio que ese? Y Moisés conoció la tierra prometida cuando bajó al monte de la transfiguración. Entró posteriormente. Y yo creo que tú puedes ver la complacencia de Dios con su siervo Moisés. Amén, Miguel, y nos gozamos mucho y yo creo que cada uno de nosotros que tomamos un libro, muchas veces empezamos a leerlo con nuestra voz y a nuestro ritmo, pero yo quisiera que los que estamos escuchando esto podamos leerlo con tu entusiasmo, que podamos leerlo con tu convicción, con tu pasión, con ese Dios que tú quieres dar a conocer. Y simplemente a través de tus palabras, yo recuerdo nuevamente la bendición mosaico, la bendición del Antiguo Testamento, que el Señor te bendiga y te guarde, pero haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, el hecho de que Dios brille con tal fuerza que todo lo demás se oculte, que Dios pueda mostrarse en toda su grandeza. Y me hizo acordar también a Jesús cuando llama a los apóstoles para que estuviesen con Él. Y cuánto nos perdemos cuando el Señor no resplandece, su rostro no resplandece sobre nosotros, y cuando nos olvidamos de caminar con Él, que Él vino para que caminemos con Él. Así que yo soy el Dios que te transforma, ya está disponible en librerías. Va a ser un desafío poder leerlo, y nuevamente el desafío más grande es que el Dios de las Escrituras que ha venido en nuestra búsqueda lo podamos conocer, y ese Dios nos transforme a su imagen y conforme a su voluntad. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.